muy buenas tardes. Yo soy Stephanie Suárez y esto es By the Deep. Agradezco que estén con nosotros otro episodio más. Este ya es el número 15. En verdad, muchas gracias por seguir en este proyecto al que le echamos muchas ganas Eduardo, el productor, y esta su conductora, Stephanie Suárez. Y bueno, pues la verdad es que tenemos unos días súper locos, particularmente el día de hoy. Pareciera que el mercado enloqueció y lo que parecía estar muy lejano parece, o al menos el mercado eso quiere creer o interpretar, que está llegando a su final. Y con ello pues trajo grandes ganadores, pero aún no me quiero adelantar y vamos a dar algunos datos muy breves que no te debes de perder de estos últimos días. Número uno. Esta mañana se publicó el dato de inflación en Estados Unidos que mostró un mejor dato al estimado por los analistas. Al cierre de octubre de este año, el índice de precios al consumidor estadounidense registró un alza de 7.7% a tasa anual. El consenso de analistas estimaba un incremento de 7.9%. Con este dato ya es el cuarto mes que la inflación muestra una tendencia descendente, muestra una tendencia descendente desde su máximo registrado en junio de este año de 9.1%. Y con este dato de inflación se animó al mercado accionario, los inversionistas aumentaron pues el apetito por los instrumentos de riesgo y con ello pues impulsaron en más de 6% los principales índices de Estados Unidos, principalmente el Nasdaq se vio favorecido. Y bueno, pues, y es que los inversionistas especulan que con este dato, pues puede generar que la Reserva Federal de Estados Unidos disminuya la intensidad de alzas en la tasa de interés para la próxima reunión que se celebrará en diciembre. Esto, como digo, es una especulación. Aún no hay nada definido y todavía las apuestas se encuentran todavía midiendo si la Reserva Federal aumentará en 25, en 50 puntos base la tasa de interés. Por otro lado, en México, esta semana se dio a conocer que la inflación también registró un menor dato al estimado. En octubre, el índice nacional de precios al consumidor se ubicó en 8.4%. Esto implicó una desaceleración respecto a los 2 meses previos. El consenso de analistas también esperaba un incremento de 8.46%. Y también en México, el Banco Central anunció un incremento de 75 puntos base para llevar el referencial al 10%. Con este incremento, el diferencial de tasas entre Estados Unidos y México mantiene todavía un spread de 600 puntos base, con el que encuentran pues este atractivo los inversionistas para venir al país e invertir en instrumentos denominados en pesos. Y justo es este elemento, este spread que se mantiene entre estas dos tasas, que ha sido fundamental para que la moneda mexicana, también llamada superpeso, continúe con una racha de apreciación. Pues la verdad es que bastante asombrosa, al menos para su servidora. Ha sido un desempeño bastante sorprendente y es que además de pues estos elementos fundamentales que ya hemos explicado anteriormente que han favorecido al peso frente al dólar, pues la moneda continúa registrando nuevos mínimos de año, incluso mínimos pospandémicos. Esta mañana del 10 de noviembre, la divisa mexicana alcanzó su mejor nivel, que fueron los 19.34 pesos por unidad. Estos niveles fueron observados en febrero del 2020. Y por ello, pues bueno, hemos decidir traer a un invitado que ya había estado anteriormente con nosotros para que nos hable para que nos hable y nos diga qué es lo que están viendo en otros mercados. Él se encuentra en Chile y me gustaría que nos pudiera explicar qué es lo que está viendo el mercado desde allá, desde donde tú te encuentras y que nos expliques a qué se debe pues este cambio en la tendencia, porque de pronto ya vemos un dólar debilitado, un peso que se está fortaleciendo y no solamente el peso, también vemos un real brasileño que se encuentra favorecido, al menos con datos de Bloomberg. Estas dos monedas se encuentran en el segundo lugar para el peso mexicano y el tercer lugar para el real brasileño con el mejor desempeño en lo que va del año, las mejores apreciaciones de una canasta de 26 monedas emergentes. Y para el peso mexicano, pues ocupa el noveno lugar en las monedas de todo el mundo con mejor apreciación.
Por eso esta tarde está con nosotros Rodrigo Águila, él es representante en Chile de Rankia, es CEO y Money Manager en Multitrading Market. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí contigo, Stephanie, muy agradecido por la invitación. Muchas gracias. La verdad es que ya es tu espacio. Nos gusta tenerte mucho aquí porque me gusta mucho la visión que tienes y como decía, te encuentras desde Chile y tú nos puedes dar como otros elementos más que no estamos observando aquí en México. Los analistas aquí nos dicen, pues ya sabes, estos elementos fundamentales de las finanzas sanas, la balanza comercial, pero antes de iniciar con todo esto, Rodrigo, me gustaría que pues nos des como un panorama general de lo que estamos viendo en el mercado de divisas, ¿no? Lo decía hace un ratito, parecía que enloqueció y ahora vemos pues este dólar debilitado y a las monedas emergentes pareciera que están resurgiendo. ¿Tú qué opinas? Bueno, básicamente el fortalecimiento, hay que ir al inicio de todo, a la génesis. El fortalecimiento del dólar viene justamente por la subida de tipos de la Fed, donde evidentemente si están subiendo los tipos, están fortaleciendo la divisa. Por otra parte, los datos de inflación de Estados Unidos venían siendo muy negativos de forma consecutiva, y lo cual daba más rienda suelta a la Reserva Federal de los Estados Unidos para seguir en esta fuerte carrera de aumento de tipos. Y esto, por supuesto, sustentado con las palabras del propio Jerome Powell, que era muy contundente, diciendo que no le importaba la situación del bono del tesoro, no le importaba la economía, lo único que a ellos les importaba era llegar y les importa básicamente llegar a su meta inflacionaria del 2% anual. Entonces, con esa vista y con esa contundencia, los mercados han estado en una situación muy complicada, donde han cambiado su tendencia, y eso también ha arrastrado a otros mercados, como por ejemplo el de las criptodivisas, que ahora está viviendo su propio caos en este momento, fuera de este tema. Pero así que esto lleva a un fortalecimiento muy potente del dólar, y no quiero usarlo de comodín porque el famoso comodín Putin es como es todo culpa de Putin. Yo creo culpa de Putin, ¿no? Pero sí la situación también energética en Europa, y bueno, con el tema del petróleo y el gas ha potenciado también un fortalecimiento muy, muy potente del dólar, sumado, por supuesto, al todo tema de la política monetaria de los Estados Unidos. Eso ha sido lo que ha llevado a una situación muy compleja. De hecho, es más, hace unas semanas atrás, la ONU, que siempre tiende a tocar temas medioambientales y políticos, básicamente tocó un tema de carácter macroeconómico que fue algo que fue bastante sorpresivo, que le solicitó a la Reserva Federal irse tranquilo, no seguir con esta política de subida de tipos de interés, porque podría lograr, digamos, una catástrofe básicamente económica a nivel global por el debilitamiento que estaban teniendo las divisas. Y el principal problema del debilitamiento de las divisas, más que por las importaciones, es por la propia deuda externa, ¿no? Por la propia deuda pública de cada país, que se tiene que pagar en dólares, y si su divisa está más debilitada, necesitas más divisas para poder pagar los intereses de esa deuda. Entonces se transforma en un efecto como una especie de mal, como un tipo bucle, ¿no? ¿Cómo se llama? Un círculo vicioso, el término correcto. Entonces, es un círculo vicioso que la verdad que estaba muy complejo todo. Sí sigue estando, pero hoy día tenemos un gran respiro, un respiro para Wall Street, un respiro para Europa, un respiro para los distintos bancos centrales del mundo también, y por supuesto para todo el mundo, incluso para el mismo gobierno de los Estados Unidos, que esta subida de tipos políticamente no es bueno, digamos. Así que incluso también para la misma Reserva Federal, porque le quita un poquito más de presión sobre los hombros a Jerome Powell para ir subiendo y para ir relajando un poquito esta subida de tipos que ha venido muy fuerte. Así que el dato de inflación de Estados Unidos, sobre todo tomando la inflación subyacente, que es la más importante, ha sido realmente bastante positivo. Pareciera como que, digo, todavía a inicios de año muchos analistas decían, el pico de inflación ya casi viene, ¿no? Y parece ser que ya se vio y que fue en junio, ¿no? Y que estos datos, pues obviamente ya están mostrando esta tendencia descendente de la inflación. Pero hay un elemento que pareciera que no está considerando el mercado y es otra vez esta parte de China que anunció otra vez su política de cero COVID. Ahora pareciera que está influyendo más y creo que sí, de forma válida que la Fed suba o no, la expectativa de que suba o no de manera pues,
fuerte la tasa de interés, pero pareciera que China ya no existe y pareciera que China ya no está influyendo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Podríamos ver un efecto, el efecto China en los próximos meses o qué estaría sucediendo con este elemento? Bueno, Chile está en una situación económica muy compleja. Estamos hablando de la situación inmobiliaria con Evergrande y hay otras situaciones también que realmente están poniendo en jaque a la economía china. Creo que se le había puesto exceso de importancia a China en los últimos años en su crecimiento económico y en su presencia a nivel global objetiva, ¿no? Recordemos que hasta hace pocos años, hace poco tiempo atrás, Japón era la segunda mayor economía mundial y China la superó, quedando en segundo lugar. Incluso algunos analistas apuestan porque por ahí por 2050, incluso por 2040 ya China podría superar a los Estados Unidos alzándose como primera economía mundial. Son meras especulaciones, no creo que suceda, no quiero tampoco que suceda, pero la verdad es que yo creo que se ha demostrado en los últimos meses, sobre todo con el conflicto de Rusia-Ucrania, que el mundo se ha ido dividiendo un poco justamente por quiénes están con Ucrania, o sea, claro, quiénes están con Ucrania y quiénes están con Rusia, y también esa dependencia también comercial. Y eso también ha sido un punto muy importante para fortalecer pilares muy dinámicos, más bien países que podrían ser los grandes ganadores, como por ejemplo México y también Brasil. Pero principalmente me gusta acá poner el énfasis en México, ya que la situación compleja política de la relación que ha tenido Biden con el gobierno de Xi Jinping, la verdad que esto ha también motivado a que muchas de la manufactura se empiece a traer a este lado del planeta y sobre todo a México, que tiene una capacidad productiva muy importante, lo cual sería estratégicamente, yo creo que a mi parecer, necesario para ir quitándole dependencia en la manufactura a los chinos y también traer esos puestos de empleo aquí a Latinoamérica, sobre todo a países que tienen esa capacidad y esa experiencia como es México, que reduce también los costos de transporte, ya que México está al lado de Estados Unidos, entonces eso también es una gran ventaja. Así que yo creo que esto, sumándole también la tensión que hubo y sigue existiendo, pues China con Taiwán, con la llegada de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán, China se armó hasta los dientes en toda lo que es la costa, apuntándose a Taiwán, sobrevolaron aviones por la isla de Taiwán, entonces violando incluso la zona marítima, incluso violando la zona marítima de Japón. Entonces, la situación ha estado muy compleja y Estados Unidos se ha dado cuenta que no puede ya estar alimentando ni dependiendo tanto del dragón rojo. Ujú, ujú. Sí, y es que con esto me genera o también otro elemento, la guerra todavía no se acaba. Estos dos elementos, y lo platicábamos, estos dos elementos, tanto China como la guerra, generan que la inflación aumente. Los precios de los energéticos, bien lo estabas diciendo, se ven presionados y este es el principal elemento que estaría generando más inflación, porque ya no está influyendo estos elementos, y discúlpame si sono muy insistente, pero parece que todo esto ya se olvidó y el único objetivo o el único punto que tenemos que observar es el comportamiento de la fe. Ese es ese es mi sentir, no sé qué piensas. Ya, lo que pasa es que se ha mentido mucho. A ver, que se ha dicho muchísimo de que la inflación es culpa de Putin, ¿no? Es como, ha sido el comodín, como cuando inicié el programa, porque, no, es que está subiendo por Putin. El problema, sí, lo que pasa es que coincidió y empeoró un poco con el tema energético, tema de cereales, tema, etcétera, pero en realidad, si no hubiese existido esta lamentable invasión de Rusia a Ucrania, tendríamos los mismos problemas de inflación, los mismos, quizá un poquito menos, pero tendríamos problemas graves de inflación igual, porque los problemas de inflación que estamos viendo son por exceso de oferta monetaria. Y ese exceso de oferta monetaria viene en el periodo que estuvimos en pandemia. Por la alta emisión que tuvo la Fed estuvo emitiendo, por no decir imprimiendo, que es como en la forma coloquial, ¿no? Pero más, como más gráfica, una cantidad de dólares, pero impresionante. De hecho, había unos memes ahí que aparecía Jerome Powell con una maquinita ahí, así como con cara de desquiciado. Es que eso fue así, realmente. Y no solamente Estados Unidos, también que Europa hizo lo suyo. Acá en Chile también hubieron retiros de fondos de pensiones, hubieron transferencias directas por parte del gobierno. De hecho, el gobierno tuvo que salir a endeudarse para poder
dar ayudas directas. ¿Por qué? Porque toda, obviamente, la economía mundial estaba siendo muy dañada y la forma que encontraron los bancos centrales y los gobiernos de los países fue decir, ¿sabes qué? Inyectemos dinero de la nada y después vemos cómo pagamos esta fiesta. Y esta fiesta se paga y esta fiesta produce una resaca, y esa resaca se llama inflación. Y después la inflación hay que atenderla, y eso es lo que estamos viviendo. ¿Y qué pasa? Que los políticos se encontraron con esta lamentable sorpresa, pero también ha sido una bendición para ellos, que salió la invasión de Rusia y Ucrania, entonces, es culpa de Putin, es culpa de Putin, es culpa de Putin. Entonces, el Putin es culpa de Rusia, ¿no? Ha sido el comodín para explicar el efecto inflacionario, pero en realidad todo el mundo sabe, Jerome Powell lo sabe, Rick Owen lo sabe, el Banco Central Europeo lo sabe, que en realidad el problema inflacionario real ha sido culpa propiamente toda de los bancos centrales antes de que sucediera, antes de este de 2022, porque la invasión de Rusia fue este 2022, ha sido producto de la emisión monetaria y todas las ayudas económicas, transferencias directas durante el periodo de la pandemia, donde tuvimos un exceso de oferta monetaria y que superó por lejos la producción de bienes y servicios. Porque la inflación monetaria siempre y en todo lugar, la inflación, perdón, la inflación siempre y en todo lugar es un fenómeno monetario. Y ese fenómeno monetario se produce cuando la oferta monetaria es más rápida, la velocidad de la oferta monetaria es más rápida que la producción de los bienes y servicios. Entonces, si se produce 10, por dar un número, 10 productos de bienes y servicios, y emites 20 billetes, es que esos bienes y servicios ya no van a valer 10, van a valer 20. Entonces, si la velocidad de la oferta monetaria supera el crecimiento de producción de los bienes y servicios, se va a producir eventualmente inflación, con invasión o sin invasión. He querido vivir engañada entonces. Porque justamente eso de esa parte de la inyección la hemos platicado antes y también hay algunos otros invitados que nos lo comentaban, ¿no? Pero sí, creo que siempre tenemos este problema principal en el que siempre alguien tiene que tener la culpa. Nosotros no, alguien, ¿no? Y justamente leía sobre esta resaca, ¿no? O sea, pareciera que es como, y dijiste muy bien hiciste muy bien esa analogía de que es una fiesta, ¿no? Hay de dos, o sea, ya en la fiesta tomaste, te embriagaste y al otro día te levantas con la resaca y tienes dos, o seguir bebiendo para no sentirla o literalmente en la desintoxicación. Duele cualquiera de las dos porque al final tiene que llegar ese momento en el que te tengas que desintoxicar y pues claro que va a doler y ya lo decía el presidente de la Fed, ¿no? Pues va a doler, esperemos que no sea tan fuerte y al parecer, pues bueno, todavía no vemos todavía como tal esos estragos de los incrementos en las tasas, porque me parece que todavía tiene como un tiempo de, como en lo que tarda en actualizarse en el sistema, ¿no? O sea, ahorita decidimos elevar las tasas y dentro de 6 meses más o menos estaríamos viendo como estos efectos, ya ¿cómo se dice? O sea, ya como muy palpable sobre estos incrementos que ha estado realizando, ¿no? Efectivamente, de hecho, una de las discusiones que yo tenía acá en Chile con amigos, que no saben de economía, evidentemente, pero sí de repente muy ideologizados a cierto sector de izquierda política, cuando yo les hablaba cuando estábamos en pandemia y se estaban ya haciendo estos retiros de FP, yo les decía, es malo. Y les decía, estaba en contra de los retiros de los fondos de pensiones, porque va a producir inflación. Entonces, prácticamente se reían de mí, o sea, decían, está loco, está hablando. Y ya me decía, ya subió el pan y se reían, se mofaban. Digo, es que la inflación no se ve de un momento a otro, porque el mercado toma su tiempo en absorber esa información. Entonces, tiene un rezago la inflación. Y ese rezago, como tú dices, de 6 2 hasta 18 meses. El promedio más o menos anda entre 8 12 meses el rezago en que se empieza a notar los efectos inflacionarios. Y de la misma manera, si empiezas después a subir tipos de interés, no es que porque suba tipos de interés, al otro día se acaba la inflación. No, es una reducción igual rezagada. Entonces, es un proceso. Entrar en inflación como salir de inflación toma su tiempo y no es 2 meses, ni 2 días, ni 2 semanas. Entonces, es importante entender eso. Ahora, esos mismos amigos que se burlaban de mí, ahora ya no se burlan. No han reconocido que estaban equivocados, pero obviamente ya sí creen en la inflación. No creían en la inflación, porque Chile no es un país que tenga memoria de inflación. Nosotros tuvimos inflación en la época, básicamente, venimos, bueno, entramos en dictadura, perdón, en el gobierno de Unidad Popular, y después esa inflación tuvimos por muchos años, incluso después con gobierno militar, en dictadura. Nos costó mucho tiempo salir de inflación, pero las generaciones nuevas
del 90 para adelante no saben lo que es inflación. Aquí nosotros manejamos siempre una inflación superestable del 3%. Entonces, cuando tú le hablas de inflación, no entienden. Diferente el caso de Argentina, que Argentina tiene una inflación crónica, viene con inflación, están acostumbrados, Venezuela, etc. Pero nosotros, en este caso, no. Entonces, esa es como la diferencia importante. Pero ahí está ese detonante donde efectivamente explica por qué se demora, por qué hay un rezago y por qué estamos viviendo esta situación más allá de lo que ha pasado con la crisis de China en el sector inmobiliario, más allá de la invasión de Rusia-Ucrania, el tema de los cereales, aceites y todo, que igual, por supuesto, ha influido, porque esto es un punto muy importante. Si tú dices, sí, pero ¿cómo no hay inflación por la invasión, Rodrigo, si se ha subido el precio del aceite, porque la producción de la maravilla está en Ucrania, y el petróleo, y todo? Sí, es verdad que ha subido eso, pero cuando tú tienes la misma cantidad de masa monetaria, si suben algunos bienes, tienen que bajar los otros, porque el dinero es el mismo. Entonces, el dinero, si hay 100 pesos y un producto que valía 20, ahora vale 30, ahora te quedan 70, no 80. Y con esos 70 tienes que comprar todo lo demás. Y por tanto no se produce inflación. Claro, algunos ítems suben, pero otros bajarán. Pero ¿qué pasa? Cuando en vez de 100 pesos le metes otros 100 pesos más y ahí tienes 200, ahí sí se produce inflación. Porque, sobre todo, si no aumenta la cantidad de bienes y servicios, como mencionaba anterior, a la misma velocidad que aumenta esa masa monetaria, pues obviamente estamos hablando de que entramos en un periodo inflacionario. Y el concepto de inflación, porque ese es el otro tema, ese se enredan, porque eso es muy complicado, porque cuando tú dices, claro, como que queremos vivir engañados, porque ahí entra la otra lógica que inicial la inflación, que te dicen, la inflación tiene fenómenos, o más bien es multicausal. Y ahí te empiezan a enredar. Cuando te hablan de multicausal, es como muy abstracto, entonces ya no sabes por qué es. Simple. La inflación es un fenómeno monetario. Hay más, la oferta monetaria es más rápida, aumenta más rápido que la producción de bienes y servicios. Nada más, punto. Y cuando entiendes ese concepto tan simple, ya encuentras la respuesta a la inflación. Entonces, ¿cómo acabo con la inflación? Dos formas. Una, aumentando los tipos para desincentivar que la solicitud de dinero, aumenta el valor del dinero, de la masa monetaria, y dos, aumentando la producción de bienes y servicios. Con esas dos herramientas acabas con la inflación. Y esas son las herramientas que apuesta la FED. La FED apuesta, reduzco tipos y apuesta porque la economía se lastime, pero no tanto, aumente la productividad y con eso vamos a reducir la inflación. Pero no está diciendo que es multicausal, porque si hablas de multicausalidad puede ser hasta por lo extraterrestre. Y por tanto, si no tienes claridad en de cuál es la fuente, no puedes lograr no puedes tener, digamos, la solución. Claro, claro. Ay, no, pues está súper interesante. Vamos a hacer una pausa comercial, Rodrigo, y al regresar, yo quisiera que ya entráramos a esta parte del peso y del real brasileño, que son las monedas que más apreciación muestran frente al dólar. Vamos a un corte comercial y regresamos. Agradecemos mucho a nuestro patrocinador continuar con nosotros y Rodrigo, muchas gracias otra vez por continuar con nosotros, por venir aquí a este tu espacio ya. Y como te pedía antes del corte comercial, pues, ¿qué onda que está pasando con el peso? Pareciera que de verdad es un peso fortachón, le dice el presidente de acá de México, pero de verdad está fuerte. ¿Tú cómo lo ves? Porque hay varios elementos que sí internamente ha favorecido, pero dentro de las monedas emergentes es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué vemos esta fortaleza que ha estado, que tú desde Chile, que observas que esté favoreciendo al peso mexicano? Bueno, la situación del peso mexicano es bastante interesante. De hecho, gracias a que una chica economista muy guapa mexicana me ha invitado a hacer unos análisis ahí del peso mexicano, es que he estado estudiándolo bastante bien este último tiempo y la verdad es que, bueno, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Es que básicamente ha habido justamente lo que mencionaba en el bloque anterior. ¿Cómo acabamos con la inflación? Con dos formas, aumentando los tipos y aumentando la productividad, ¿no? De tal forma de que la oferta monetaria no sea más rápida o no sea tan rápida como la producción de bienes y servicios. Y eso es lo que ha hecho México. México lo que ha venido haciendo es aumentando los tipos de forma muy reactiva y muy activa, a su vez, el Banco de México. O sea, digamos, niveles de aumento de tipos impresionantes del Banco Central junto con por debajito del Banco Central de Chile, de los bancos centrales que más han ido aumentando los tipos de interés para frenar la inflación, de una forma sumamente responsable y no dejando pasar
como ha hecho el Banco Central Europeo, que ha dejado mucha sangre correr, y hemos tenido un debilitamiento del euro, que antes se hablaba de la famosa paridad como algo casi de hablar de un dragón, de un unicornio, claro, Sí, y hoy ya tenemos no, estamos incluso, ahora estamos en paridad, pero estuvimos debajo de la paridad por debajo. muchas semanas, claro, y la paridad ya se veía como, por favor, que llegue a la paridad, o sea, porque el euro estaba tan votado, y sigue estando muy abajo. Entonces, el Banco de México ha sido muy activo, entonces ha cumplido con la primera parte. Y lo segundo, el pueblo de México, la masa trabajadora de México también, ha sido altamente productiva durante todo este periodo, lo cual ha permitido que, basado en esos dos parámetros, el debilitamiento del peso mexicano no sea tal y se ha mantenido muy fuerte respecto a una divisa que ha arrasado con el mundo, que ha sido el dólar en estos últimos meses. Hemos estado en una estabilidad prácticamente 20 pesos, es 20 pesos por dólar y nos quedamos ahí, dólar más, pesos más, pesos menos. Ujú. Incluso ahora las apuestas, digamos, en el mercado de Chicago ya de los contratos están en largo, ¿no? Entonces vienen 2 semanas consecutivas y todo indica que esto ya va a ir para mejor. Hay una estabilidad, hay una zona de soporte muy fuerte que el peso mexicano no ha caído y la verdad que estoy muy contento porque ese es fruto justamente de las teorías que uno cuenta, ¿no? Es decir, aumenta los tipos, produce, aumenta tu La capacidad de producción. producción y de servicio y ahí tienes el resultado. Lo Ujú. mismo pasa con el caso de Brasil. La capacidad productiva de Brasil ha estado muy fuerte y eso también les ha ayudado a aquello. Fíjate que recientemente hubo una controversia aquí en el país porque un área de análisis salió a decir que observaban que el peso mexicano podría depreciarse 20% en los próximos meses. El análisis iba enfocado hacia fin de año y si no en fin de año, pues bueno, para el próximo año, pero estimaba una depreciación de este porcentaje. Y lo principal que decía es que durante la disminución de la tasa de la Fed durante el COVID, el peso mexicano se había visto favorecido, pero entonces también eh, los movimientos que presentaba el peso seguían estando relacionados con la política monetaria de Estados Unidos. Y con base a eso, obviamente, al aumentar las tasas, pues el peso se iba a ver afectado y que con esto, bueno, pues iba a generar la depreciación. Algunos analistas salieron a decir, oye, a ver, espérate, o sea, eso es demasiado, ni siquiera en las últimas 40 décadas se ha visto eso, sí, se depreció durante la pandemia, se depreció cerca de 20%, que subió hasta los 25 pesos y retomó niveles, ¿no? Las estimaciones en general de acá, el consenso de los analistas, pues estiman que se va a depreciar cerca de 5%, bueno, ahorita ya más, estimaban que por lo menos llegara a final de año a los 20 pesos. En ese sentido, y con todas estas cosas que están pasando, yo sé que no tienes una bola ya sabes, para adivinar el futuro, pero con todos estos elementos y además con esta expectativa que vienen manejando el mercado de que posiblemente la Fed estaría disminuyendo el ritmo de las alzas en tasas para esta próxima reunión en diciembre, ¿qué podríamos ver para el peso mexicano? Porque también estos niveles me parecen, o sea, pues, están bien padres, pero también dan miedo, o sea, en realidad sí es como, híjole, no estamos tanto por estos terrenos y son terrenos un poco desconocidos porque estamos acostumbrados a que, como dices, se mantenga pues cerca de los 20 pesos y que haya una cierta depreciación, pero ahora está en niveles que la verdad es que no habíamos visto y son nuevos niveles máximos prepandémicos, ¿no? Pospandémicos, perdón. Yo creo que más que temer, yo en este momento yo conozco muy bien la economía de México desde que vivía allá. Así que podría decir que tengo más de 10 años, desde 2011 hasta la actualidad, 2010 hasta la actualidad, digamos, bastante cerca he estado mirando la economía de México. Por tanto, puedo decir que desde todo este periodo estamos en el mejor México a nivel macroeconómico y con mayores expectativas, mejores expectativas, más bien. ¿Por qué? Porque ya en el periodo de mayor fortalecimiento del dólar, el peso mexicano se comportó, pero pues como dicen ustedes en México, bien chingón. Entonces, la verdad es que la verdad es que pasó la prueba de fuego. Veamos otras divisas, el franco suizo, el yen japonés está sufriendo muchísimo en este momento, la libra esterlina, ¿para qué hablar del euro? Que da pena. Entonces, el mismo peso chileno, para no ir tan lejos.
y el peso mexicano ahí ha estado, ¿no? Bien, bien chingón, ¿no? Entonces, la verdad es que ha pasado lo peor. Y ahora asumemos que yo tengo mucha confianza, y espero que sea así, de que se cumpla, de que se vaya realmente, las cadenas de suministro se vayan trasladando con mucha mayor velocidad y contundencia hacia México, otorgando mayor cantidad de empleos, con una fuerza trabajadora impresionante que tiene México, con un bajo costo. Esto igual es como una cosa bien, uno no sabe si alegrarse o ponerse triste cuando uno habla y dice, bueno, es que vamos a traer más empleos porque nuestra mano de obra es más barata. Entonces traes mano de obra, pero tú dices, pero Sí, estamos sí. pagando barato. Entonces, claro, siempre tienes como, es que en la economía es así, si tú subes los salarios porque te produces inflación, entonces como que siempre hay que mantener ese equilibrio, ¿no? Entonces, pero el punto es que la economía de México se va a estar viendo bien fortalecida de cara a que no hay ningún punto que yo pueda ver, obviamente no tenemos la bola de cristal, pero no hay ningún punto que se pueda ver que pueda decir, oye, aquí hay un detonante para que esto vaya mal. Es decir, si nos voy a meter en un terreno muy, muy pantanoso, pero si nos vemos a lo peor que podría haber tenido México, era el presidente, ¿no? Por un corte ideológico. Sin embargo, el presidente ha sido muy respetuoso del Banco Central. De hecho, Agustín Carstens, antes de salir del Banco de México como gobernador, pidió al nuevo gobierno entrante, que era de López Obrador, mantener la independencia del Banco Central, y se ha cumplido eso. Entonces, y eso ha permitido que el Banco Central de México, México, ¿no? Pueda mantener una buena política, tomando decisiones correctas y no de corto plazo, no en una mirada política populista. Por tanto, la situación de México, la verdad es que tiende, pero es que yo no veo puntos débiles, veo que hay muchas oportunidades y pocos puntos débiles. Así que yo creo que podemos ver un fortalecimiento aún más todavía acelerado del peso mexicano para 2023. Es un poco lo que estaría pasando con el real brasileño respecto a la teoría que mencionabas, porque también ha sido muy decisivo en subir su tasa de interés y a pesar del proceso electoral que está viviendo ahorita, pues, el propio presidente actual no reconoce al electo y hay ahí algunos, pues algunas controversias, ¿no? Pero es la segunda moneda más apreciada. ¿Qué estaría pasando con el real brasileño? Bueno, hay una ventaja, si bien es cierto, sabemos, esto no es ningún misterio y da lo mismo, no significa ninguna postura política en particular, pero sabemos que la economía con la derecha política se lleva mejor que con la izquierda, siempre ha sido así. Sobre todo esto se marca mucho en Latinoamérica, en Estados Unidos no tanto porque los demócratas y republicanos son bastante mesurados en ese sentido, es decir, no son muy extremos, pero en Latinoamérica sabemos que es como muy polarizado. En radicales. Ajá. Exactamente. Entonces, el político de izquierda tiende a ser muy de izquierda y eso es obviamente a la inversión le espanta, ¿no? Porque dice, oye, no quiero invertir porque capaz que me expropian, capaz que esto, capaz que me suban demasiado los impuestos, etc. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? De que a pesar de que pierde, digamos, alguien pro inversión, que es en este fondo Bolsonaro, que representa un sector que se lleva bien con el sector empresarial, y entra alguien que de corte socialista, hay una ventaja con ese alguien, que es Lula da Silva, que él ya fue presidente de Brasil y no hizo ningún cambio revolucionario, o sea, no fue un Chávez, ni un Maduro, ni un Ni generó como esta duda entre los inversionistas, ¿no? exactamente, entonces ya se sabe y se espera de que se tiene la confianza de que él no va a llegar a hacer una revolución de izquierda y va a expropiar todo, no, se sabe que va a ser como una especie de Michelle Bachelet acá en Chile, alguien bastante, digamos, mesurado, que si bien es cierto, tiene el título de socialista, no busca, digamos, sigue creyendo en el modelo de libre mercado, etcétera. Entonces, por tanto, la verdad que no espanta la inversión y por el contrario, quizá incluso llegue a generar un clima político un poquito más estable de lo que era Bolsonaro, quizás con su forma muy extremista de ver las cosas hacia el otro lado. Ok, ok, ahora entiendo mejor. Sí, creo que esta parte de las elecciones siempre es un punto medular que siguen los inversionistas y a pesar de que en el momento en el que se dieron las elecciones el real cayó durísimo, incluso las bolsas también, como que el mercado fue recordando lo que había sucedido y fue como, "Ah, ok, él ya lo conocemos, ¿no? Y entonces empezó un poco a recuperar el mercado accionario y la moneda. En términos Te, generales, te- te- ajá. sí, te doy un paréntesis. Es como si mañana saliera un nuevo presidente de México, puede ser del PRI, del PAN, de un corte, digamos, no tan de izquierda, y
6 años después, para el siguiente sexenio, se vuelve a postular AMLO, y Ujú. si gana AMLO, nadie va a estar tan preocupado. Es decir, no van a estar tan preocupados como si lo estuvieron la primera vez que salió electo, porque Claro. ahí sí había mucho miedo. Pero ya dice, ah, no, pues este viejito va a llegar y ya sabemos más o menos su cuento, y sus mañaneras y sus historias. Entonces, pero no va a llegar a revolucionar nada, digamos, no van a esperar eso. Ese paréntesis quería poner. Ok, ok, entiendo. Oye, Rodrigo, pues estamos llegando al final de la transmisión y a mí me gustaría que nos des, así como la última vez que estuviste acá con nosotros, un consejo respecto a estos movimientos que estamos viendo. Si bien ya nos diste esta recomendación personal, muy enfocado, pues sí, obviamente al mercado de las divisas, ¿qué recomendación nos puedes dar respecto a estos niveles o a estos comportamientos que estamos viendo actualmente? ¿Qué deberíamos de considerar? Incluso también si nosotros como inversionistas minoritarios o retail, como le dicen, ¿es válido que nosotros invertamos en monedas o es solamente para las empresas? ¿Tú qué recomendación nos haces? Y también, como te digo, ¿qué debemos de observar antes de comprar, si es que es recomendable o no? No recomendable porque no podemos hacer ninguna recomendación, pero si hubiera la posibilidad de que nosotros podamos hacerlo o no y qué elementos debemos de considerar. Pues básicamente yo creo que más que recomendable es necesario diversificar en distintas divisas para proteger el propio poder adquisitivo, perdón, de nuestro capital. Es decir, si alguien tiene, por decir, 100.000 pesos mexicanos o 1 millón de pesos mexicanos, no importa la cantidad, es Ujú, mejor dividirlo en 3 o 4 divisas distintas, de tal manera de que si una baja, otra sube, no importa, se mantiene un equilibrio, no para ganar ni siquiera, sino para asegurar de que ante cualquier cosa no vaya a suceder algo terriblemente malo. Doy siempre el ejemplo de Venezuela. Me imagino que de todos los millones de venezolanos, hubieron personas que eran muy ahorradoras, muy ordenadas, que ahorraron mucho tiempo de su trabajo, y esos bolívares hoy día no valen nada. O sea, perdieron totalmente porque se depreció la moneda, pues obviamente por las razones que conocemos. ujú, Entonces, pero ¿cómo te proteges eso? Si esas personas hubiesen dividido en varias divisas distintas, claro, quizás la de bolívares hubiese ido pues al cañón, ¿no? Pero hubiese tenido en dólares, en euros, etcétera, se protege. Y por otro lado, el tema de inversión, más allá de un tema de nivel de exposición, el tema de inversión es muy importante. Es decir, yo le digo a la gente que la única posibilidad de poder llegar a un nivel que no podría llegar con su propio trabajo es invirtiendo. Pero eso no significa tampoco de que porque vaya a invertir 10.000 pesos se van a hacer millonarios y mañana con el Ferrari y el Lamborghini. Eso, eso es falso. Pero sí a largo plazo, digamos, se puede conseguir algo bastante interesante, sobre todo porque el capital no tiene casi, es casi limitado en su retorno en cuanto, o sea, si tienes, no sé, inventando $1 millón y rentan al 10% al año, ujú. estás haciendo $100.000 al año, lo cual son 8.300 pesos, son más de 200.000 pesos mexicanos mensuales, promedio. Ujú. ¿Cuántos mexicanos ganan eso? Creo que una minoría. De hecho, el presidente y otros más, y más empresarios y todo eso, pero mexicanos de a pie, muy poquitos, ¿no? Entonces, por tanto, llega un punto de que tu hora de trabajo está limitada. Todos tenemos una hora de trabajo, ¿sé cuánto uno cobra por hora? Y podemos trabajar cierta cantidad de horas. En cambio, el capital puede seguir creciendo y genera crédito y crédito y crédito. Entonces, creo que invertir es muy importante basado en eso, en la filosofía de largo plazo y sobre todo que genera buenos hábitos, sobre todo cuando uno, para invertir hay que ahorrar y el ahorro es un hábito y es un hábito muy positivo. Y tú dices, no, pero ¿para qué quiero ahorrar? Pues quizás no lo sabes, quizás mañana lo vas a saber, porque hay veces que de repente pasa algo, una oportunidad, algo que querías comprar, algo, no, es que no tengo el dinero. Voy a ir a pedirlo prestado, con intereses, todo. No, mejor ahorra, invierte y algún día habrá una oportunidad que digas, perfecto, aquí tengo justo el dinero. Entonces, eso son cosas, y por supuesto diversificar en divisas para no estar expuesto en una sola, por muy poderoso que se estaba viendo en el momento, porque como tú dices, los contextos macroeconómicos y las fortalezas de las divisas cambian. El peso chileno se ha debilitado mucho, el yen japonés también, el euro también, el dólar hoy día está muy fuerte, quizá mañana no va a estar tan fuerte, entonces no sabemos el futuro porque el contexto va cambiando de acuerdo a decisiones políticas del país, de política monetaria,
problemas geopolíticos como ya conocemos, etcétera. Son muchos factores, ahí sí que son muchos factoriales que influyen en que una divisa se vaya o no debilitando. Entonces, por tanto, es mejor diversificar, pero también invertir y para crecer. Y por supuesto, esa inversión alimentada del ahorro. Y el ahorro se construye en base a un hábito. Pues te agradecemos muchísimo de tus consejos, Rodrigo. ¿Y hay alguna red social donde podamos seguirte? Sí, por supuesto. Me pueden seguir en Twitter, @budowebs. Mi Instagram, que es nuevo, muy nuevo, de hecho tú lo conoces ahora porque es súper nuevo, ni siquiera yo me acuerdo, creo que es Multitrading Market o algo así, pero ahí me van a buscar cuando tú lo tienes. Multitradingmarket.com, mi sitio web de mi empresa, rankia.cl para Rankia Chile o rankia.com. Y en mi LinkedIn también, pero bueno, Twitter creo que soy mucho más activo, que es @budowebs. Así que esas son mis redes sociales. En todo caso, si te pueden contactar a ti, tú las tienes todas, creo. Sí, sí, aquí las tenemos, las vamos a poner en el Facebook para que también ahí puedan también seguirte. Pues a mí me encuentran en Twitter como @StephSuárez. Yo les doy las gracias por haber estado con nosotros un episodio más y nos vemos la próxima semana. Adiós.